Hola amigos, muy buenas tardes. Los saluda su amigo y servidor, el doctor Felipe Zelaya. Dentro de la charla política y médica que a continuación vamos a comentar, es precisamente sobre tres temas importantes. Uno, curva aplanada. Dos, modelo centinela. Y tres, cubrebocas. ¿Qué significa uno? ¿Qué significa el otro? ¿Sí? ¿Y por qué están entrelazados directamente ante esta pandemia? Si les gusta el video, un like hacia arriba. Si no les gusta, un like hacia abajo. Y los invito sinceramente a que se suscriban a mi canal. ¿Sale? Bien amigos, miren. Desgraciadamente, nuestros políticos, nuestros senadores, nuestros diputados de oposición, adversarios políticos, quieren manchar la labor del doctor Hugo López Gatell y obviamente manchar la investidura presidencial de que no están haciendo bien las cosas. Créanme, México es uno de los países que le ha invertido en este sexenio, ¿sí?, más de 40,000 millones de pesos, ¿sí?, al sistema de salud, lo que significa que poco a poco va a ir restableciéndose y rescatándose este problema que teníamos desde el periodo neoliberal, ¿sí?, precisamente porque dejaron a la salud como una moneda de cambio. Bien, ¿qué significa curva aplanada? Creo que no han entendido mucho nuestros senadores y nuestros políticos y obviamente mucha gente, así como ustedes y como yo, que en un principio no lo entendía. Pero ya en el momento de la investigación y de la explicación del doctor Hugo Gatell, pues obviamente se me abrió el panorama. Es muy importante que nosotros como médicos conozcamos siempre la historia de las epidemias. Estas historias obviamente en las épocas pasadas, épocas de pandemia, ¿sí?, pues no mataban a 100,000 ni 200,000, eran en una sola región, era de millones de gentes. Imagínense nada más el contraste de miles a millones de gente. Por eso es muy precisamente que esta curva aplanada era evitar el uso excesivo y congestionamiento de hospitales. ¿Cómo se le iba a hacer? A través de una estrategia implementada por el gobierno federal, que era precisamente la intervención de la sana distancia y cerrar los establecimientos y tener un confinamiento en casa. Por eso la estrategia Quédate en casa ha dado resultados. Mucha gente quiere que ya el resultado sea lo más pronto posible y que ya salgamos a las calles como debe de ser. No, no amigos. La curva aplanada va a seguir siendo, ¿sí?, el aumento de casos de aquí hasta septiembre, según tengo estipulado. Porque si ahorita hay 70,000 casos comprobados del COVID-19, para septiembre pues obviamente va a haber 140,000, 150,000. No nos debemos de espantar, simple y sencillamente es un pronóstico probable de que puede llegar. Y la curva aplanada, o qué significa la curva aplanada, es precisamente que no se doble, ¿sí?, cada 2 o cada 3 días el pico de casos. ¿Sí? Ejemplo, si nosotros tenemos 20,000 casos en un día, al siguiente día o a los 2 días vamos a tener 40,000 casos. 42 son 60. Para el cuarto día vamos a tener 60,000 pesos. Digo, 60,000 casos, perdón. Eso es lo que significa que va aumentando el pico. Lo que significa curva aplanada es que si yo tengo 20,000 casos en el segundo día y para el octavo día ya no voy a tener esos 40,000, ¿sí?, van a ser en 5 o 6 o 7 días. O sea, ¿qué significa? Que la curva se va aplanando poco a poco. En vez de tener picos cada 2 días, cada 2 días, cada 2 días, se van a tener picos cada 6, 8 días. Eso es la curva aplanada. Lo que no entienden nuestros políticos es que ellos querían que después de 20,000 casos ya no hubiera casos, que empezaran a bajar directamente hasta tener 0 casos. Eso no es la curva aplanada.
Para ellos que no entienden el sistema de salud, se les hace muy fácil tener y denostar al gobierno de México precisamente porque no han entendido lo que es la famosa curva aplanada y lo que significa. Con este sencillo ejemplo es más que suficiente. Si yo en el primer día tengo 20 casos y a los otros 2 días tengo 40 casos, significa que la curva va en ascenso, se llaman picos epidemiológicos. Si a los siguientes otros 2 días tengo otros 20, voy a tener 60. Si a los otros 2 días tengo otros 20 casos, van a ser 80. 2, 4, en 8 días voy a tener 80 casos. Lo que significa curva aplanada es precisamente que en esos 8 días me van a dar 20 del primer día y 20 al octavo día, lo que significa que voy a tener 40 en vez de 80. Y así se va aplanando la curva. Esto es muy sencillo y muy fácil de decirlos, ahora sí, con palabras más entendibles para toda la gente. Lo que hacía el doctor Hugo Gatell era precisamente hablar con términos científicos, quizá muchos no lo entendían porque era médico y era directamente un lenguaje pues hasta cierto punto poco entendible. Pero ya con esta explicación, lo que nosotros podemos decir que la curva se va aplanando. Lo que no significa que va a aumentar los casos. Claro, de aquí a septiembre vamos a tener 170,000 casos. Y eso no significa que la curva se ha aplanado, ¿sí? La curva se está aplanando poco a poco de acuerdo a las estipulaciones y a los pronósticos matemáticos para que esto empezara a bajar. Por eso es que de aquí en junio se abren ciertos momentos, ciertos establecimientos para poder evitar la transmisión completamente y que se tenga un lentamiento, ¿sí? Que no sea tan acelerado, sino que sea poco a poco esta transmisión del virus. Esto es lo que significa la curva aplanada. Bien, otra que le han dicho al doctor López-Gatell es precisamente lo que significa el modelo Centinela. Bueno, el modelo Centinela es como nosotros llamamos, es una curva, más bien es un pronóstico epidemiológico, ¿sí? Para ver cómo se va comportando el virus de acuerdo al tiempo que se le puede realizar a esta epidemia. El modelo Centinela es precisamente para ver cómo se está dispersando, ¿sí?, el virus en un momento en cada región. ¿Sí? No es la misma una región donde hay 20 gentes o 20,000 gentes a una región donde hay 20 millones. ¿Sí? Precisamente por eso el doctor López-Gatell decía, bueno, no tenemos, ejemplo, 8 casos. A esos 8 le vamos a multiplicar otros 8 y tentativamente van a ser 64 casos. Es un ejemplo en forma matemática. ¿Sí? Pero 8 casos confirmados, pero pueden estar infectados 64 casos. Lo que hace que la gente puede estar asintomática, ¿sí?, y no presentar síntomas hasta después de 14 días, que es el periodo de incubación. Y esos 14 días pueden aumentar más casos. Por eso que se estima más o menos lo que es el modelo Centinela. Porque no se le pueden realizar pruebas a 120 o 130 millones de mexicanos porque sería imposible y aparte sería un gasto innecesario porque mucha gente, vuelvo a insistir, se comporta de forma asintomática, ¿sí?, pasa desapercibida, forma anticuerpos, ¿sí?, y hasta ahí. Y seríamos muchas gentes las que tendríamos ese tipo de sintomatía, ¿sí? Bien, ahora, este modelo es precisamente para que nosotros digamos qué puede pasar si el modelo Centinela pudiera hacerse más matemático. Porque luego dicen 8, 10 y 12. Se le puede multiplicar el número de casos por 8, por 10 o por 12 de acuerdo a la situación de población de la gente, ¿sí? Entonces, no nos espantemos, se ha dicho en las mañaneras y en las conferencias por las tardes, ¿sí?, que ese es el modelo Centinela y que no nos vamos a espantar porque así es la situación.
y que únicamente se están reportando los casos que tienen, ¿sí? La prueba positiva al COVID-19. Esto va a ir en ascenso. Desgraciadamente las muertes también van a ir en ascenso. No quisiéramos, pero desgraciadamente va a haber todavía mucha gente y se estima que aproximadamente estén entre 30,000 ya que acabe la pandemia. Muchas muertes definitivamente. Lo que se evita ahorita es el colapso de los hospitales porque no va a haber ni recurso humano, ni recurso de material en ninguna parte del país y menos en Estados Unidos ni en Europa porque ellos también colapsaron. Tenemos la experiencia de Italia que no hicieron caso a las recomendaciones del gobierno de quedarse en casa, de tener la sana distancia, de lavado de manos, inclusive hasta del cubrebocas que ahorita les voy a hablar, ¿sí? Pero sí vieron que esto no era una broma, sino un agente palpable, que era lo importante que debíamos de hacer. Bien, el cubrebocas, ¿sirve o no sirve el cubrebocas? Bueno, normalmente sirve para nosotros, los médicos, que estamos en contacto, ¿sí? Con pacientes y que por protección, tanto de ellos, primero para los pacientes, una de las causas, no hacer daño, y a nosotros para que no nos infecten. Nosotros normalmente vemos enfermos, desgraciadamente vemos muy pocos gente sana. La gente viene al consultorio, al hospital enferma. Por tal motivo es la gente que puede transmitir las enfermedades. Si ellos no se protegen a través de un cubrebocas, ¿sí? Pues estaríamos diseminando la infección. Y nosotros para cubrirnos y no contaminar a la misma gente, ¿sí? Eso lo han utilizado. La OMS recomienda pues solamente para gente enferma y para protecciones del personal de salud. Entonces, si usted no está enferma, si está sana, pues no utilice el cubrebocas. Pero si está enferma, tiene tos o tiene algún problema, o en defecto va a ir a un hospital, pues cúbrase con un cubrebocas, ¿sí? Para que se evite la transmisión de la enfermedad, ¿sí? Bien, amigos, ahora llega el punto más importante. ¿Qué debemos de hacer con estos pacientes con COVID? Desgraciadamente ha habido mucha información, muchas veces no fundamentada, no validada, pero que tiene una medicina, lo podemos llamar, eh, que ha dado resultados en otros países. Bien, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones panamericanas de salud han hecho que se le den antibióticos, se le den antiinflamatorios y se le den tratamientos a base de vitamina C. Bien, es importante, acuérdense que hay que conocer la fisiopatología y la fisiología de los medicamentos. La fisiopatología es que la enfermedad, ¿sí? El virus ARN, ¿sí? No es un virus ADN, es un ARN, ¿sí? Ácido ribonucleico, lo que significa que cuando llega el virus, inmediatamente llega y muere, no se va a esparcerse, o sea, como un ADN que va a crecer, a crecer, a crecer. Si va a llegar un virus que va a tener un ciclo de vida completo, ¿sí? Y se va a morir. Y va a producir una enfermedad. Esta enfermedad va a producir un proceso inflamatorio directamente en las células bronquiales y en otras partes del cuerpo, principalmente en las células bronquiales, lo que va a ocasionar una disminución del calibre de los alvéolos y por lo tanto va a evitar la hemostasia, que es el intercambio gaseoso de oxígeno CO2. Eso que condiciona pues una hipoxemia y por tal motivo puede ocasionar, si se deja la historia natural de la enfermedad, como una coagulación intravascular diseminada, que es el final de la situación. Lo que se forman pequeños coágulos y obviamente obstrucción completa y que no va a haber este intercambio gaseoso. ¿Qué debemos de hacer desde un principio? Bueno, un paciente que llega con síntomas de COVID, dolor de garganta, fiebre, tos, catarro, y eso hay que darle tratamiento inmediato con antiinflamatorios importantes como el ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina, y hasta tercer grado el paracetamol. Pero importantemente el ibuprofeno, que tiene mayor actividad antiinflamatoria. Se agrega antibióticos como la acitromicina, que ahorita está en boga, si se da o no se da,
pero se le puede dar a pacientes vulnerables, a los diabéticos, a los hipertensos, a los que tienen enfermedades bronquiales, en, enfisema pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial, ¿sí? Que para prevenir un problema o que están recibiendo un tratamiento antiinflamatorio a base de corticoides. Si es así, pues hay que darle el antibiótico, la citromicina, un tratamiento aproximadamente de 6 a 7 días, ¿sí? Tanto antiinflamatorios como antibióticos. Si un paciente presenta datos de insuficiencia respiratoria grave, ese paciente debe ser tratado en un hospital, ¿sí? Porque necesita apoyo ventilatorio y obviamente observación médica constante. Eso es lo más importante, llegar a tener, ¿sí? Un tratamiento preventivo desde antes. Empiezan los síntomas del COVID, no hay que llegar al grado de que empiece a tener insuficiencia respiratoria. Hay que agregar antiinflamatorios, ibuprofeno, ácido salicílico o paracetamol. A los pacientes vulnerables o que tengan un proceso agregado infeccioso, dar la citromicina, ¿sí? El tratamiento, y obviamente, y muy importante, aspirar y dar un tratamiento con agua caliente o en su defecto los famosos vaporizadores con un poquito de fluticasona o budesonida para que desinflame el tracto bronquial y obviamente mejore la situación y evitemos la inflamación de los bronquios. Eso es lo que normalmente estoy haciendo yo aquí en el consultorio en los pacientes que llegan a ese grado, ¿sí? Ha dado buenos resultados y así esperemos seguir. Mientras nos mantendremos alerta de lo que pueda decir la Organización Mundial de la Salud sobre el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. ¿Sale, amigos? Espero que no les haya aburrido esto, pero era muy importante hacerlo para evitar y disipar dudas. ¿Claro? Bien, amigos, pues nos vemos en la próxima sesión y a cuidarnos todos. Hasta luego. Bye.